Husserl presenta por primera vez su fenomenología en las Investigaciones lógicas, publicadas en 2 tomos entre 1900 y 1901. La primera imagen que, tal vez, nos viene a la mente es la del libro imposible con el que tuvimos que lidiar para intentar adentrarnos en el territorio que desde Hegel lleva el sugestivo rótulo de fenomenología. Libro imposible, no solo por la razón, que ahora nos resulta evidente, de que en él el ordo inventionis va a contrapelo abrupto del ordo doctrinae, sino sobre todo por su extraña estructura circular, que pone en ejercicio unos recursos para los que no dispone Husserl de la suficiente representación. En cierto sentido es un libro ciego, y por eso mismo se convierte en el banco de pruebas de la actitud fenomenológica, que consiste básicamente en remontar la instalación natural. Circularidad que es consustancial a una filosofía que se niega a proceder deductivamente de unos supuestos principios y se conforma con aceptar in media res nuestra condición racional. Libro imposible, pues libro circular, pero también libro rompedor en los inicios del siglo. El prefijo unter en su título ya evoca ese trabajo subterráneo, de Zappa, como el de una imponente tuneladora, cuyo ruido de fondo anuncia una labor de rompimiento, Durchbruch, rompimiento de la aceptación natural de los resultados, incluidos los científicos, e incluso, podríamos decir, sobre todo de los científicos, cuya impostación tecnológica reduplica su apariencia de resultados. Ya Dorian Cairns, un alumno americano de Husserl en Friburgo, que formó parte del círculo íntimo de colaboradores junto con Fink, y que nos ha dejado, como hizo Eckermann con Goethe, unas apasionantes conversaciones con Husserl y Fink, constató el carácter intempestivo de las investigaciones lógicas. Era Dorian Cairns un aventajado estudiante, traductor al inglés de las meditaciones cartesianas y de la lógica formal y trascendental, que trabajaba en los años 30 en la línea de la psicología fenomenológica, y era amigo de Eugen Fink, quien acababa de publicar en el Jahrbuch de Husserl un resonante artículo sobre la imaginación, que se convierte enseguida en una tesis doctoral bajo la dirección conjunta de Husserl y Heidegger. Es la época de plenitud de Husserl. Se ha jubilado de la enseñanza en Friburgo y acaba de dar unas conferencias importantes en Ámsterdam y París, que se convierten en las meditaciones cartesianas, publicadas por primera vez en francés en 1931, en traducción de Manuel Levinas. Está intentando Husserl, con la ayuda de Fink, una tarea imposible: la redacción de una presentación sistemática de la fenomenología. Tarea que naturalmente quedó bloqueada por la versión alemana de las meditaciones cartesianas. Pues bien, Cairns sostiene que el libro inaugural, Las Investigaciones, ha de leerse en último lugar. El orden lógico exigiría empezar precisamente por las meditaciones cartesianas, seguir con la lógica formal y trascendental, con la primera parte de las ideas, para acabar, tras la segunda parte de las mismas, con el libro del comienzo. Son las Investigaciones un libro en gran parte prefenomenológico y claramente pretrascendental, pero por eso mismo sus descripciones tienen la fuerza de la novedad, sin el amaneramiento inevitable de las formulaciones más maduramente teóricas. Formalmente, dentro de la producción literaria de Husserl, Las Investigaciones son un libro atípico. En realidad, los escritos verdaderamente fenomenológicos de Husserl son una masa inmensa y compacta de monólogos filosóficos,
meditaciones sobre problemas muy concretos. Están todavía en curso de publicación y totalizan cerca de 50.000 páginas. Son escritos de investigación, sin el horizonte de un posible lector, en los que Husserl vuelve sin cesar a los problemas en el nivel último de análisis al que ha podido llegar, sin importarle las repeticiones ni la coherencia formal. En esos textos nada queda nunca definitivamente establecido. No hay resultado que pueda luego exhibirse como una fórmula a la que recurrir. Ningún tema husserliano, ni la reducción, ni la constitución, ni la vida del ego, ni la pasividad, ni la encarnación en el cuerpo vivo, Lai, ni la conciencia y el flujo del tiempo, ni la percepción perceptiva, están nunca suficientemente debatidos. Es una incontinencia casi patológica que traduce la originalidad del método fenomenológico. Algo tan sencillo en apariencia como limitarse a describir lo que hay. Y lo que hay es un círculo entre lo intencional, lo pretendido y lo efectivo. Luego hay otro grupo de libros, son los libros publicados o publicables, libros programáticos como las ideas, las meditaciones o la lógica. Son libros que Husserl redacta tras apartar cuidadosamente la masa de los escritos del primer grupo, con enorme rapidez, en estado de trance, en 5 o 6 meses cada uno. Pero luego se olvida de ellos y no los relee jamás. Para saber lo que dijo en tal o cual lugar, tiene que consultar a Fink, que sí lo sabe todo. Y en tercer lugar está el libro atípico del comienzo, que equidista de los dos conjuntos anteriores porque es el libro del descubrimiento. El mecanismo de las investigaciones lógicas es siempre el mismo. Pretende refutar al psicologismo, pero de hecho entabla el combate con el naturalismo. Pretende reivindicar una lógica pura frente a una lógica arte, pero efectivamente pone en marcha una reforma ambiciosa de la gnoseología. Siempre lo que hace efectivamente desborda lo propuesto intencionalmente. Y en ese círculo encuentra precisamente Husserl la clave de su filosofía. Hay un desajuste esencial entre lo que intentamos y lo que nos aparece. Hay siempre un exceso extraño que queda sacrificado y nivelado y olvidado en la instalación natural que solo atiende a los resultados. Así, aunque sea un libro prefenomenológico y pretrascendental, están en él, del modo más vivo, las cuestiones fenomenológicas y trascendentales, y por eso es un libro inaugural e imposible, e irrepetible. Lo que seguirá serán o textos programáticos o protocolos de investigación. Pero hagamos un poco de historia, porque las investigaciones fueron además el libro que promocionó académicamente a Husserl y le permitió pasar de la penosa condición de Privatdozent durante 14 años en Halle con Stumpf a la de profesor extraordinario en Göttingen en 1901, justamente el año en el que se publica la segunda parte de las investigaciones. La primera parte apareció el año anterior. La segunda edición del libro tiene lugar en 1913, con una nueva distribución, un primer tomo, los prolegómenos, y un segundo tomo, primera parte, las 5 primeras investigaciones. El segundo tomo, segunda parte, se demora hasta 1921. En los 12 años que transcurren entre las dos ediciones, el pensamiento de Husserl experimenta una crisis profunda. Se hace consciente de los resortes filosóficos básicos de la reducción y la constitución, que hasta entonces han operado de modo anónimo. Una muestra de esa crisis son, por ejemplo,
el curso de 1905 sobre la conciencia íntima del tiempo, que editará Heidegger en 1928, y el curso sobre la idea de fenomenología de 1907, editado por Biemel en 1950 como segundo volumen de la Husserliana, y que constituye la primera exposición formal de la fenomenología. Las modificaciones introducidas en la segunda edición, con relación a la primera, tal como las podemos apreciar en la edición definitiva por Elmar Hollenstein en 1975, es decir, el volumen 28 y siguientes de la Husserliana, son el testimonio de la autoconciencia operada en nuestro libro. En vida de Husserl hubo otras dos ediciones, en 1922 y 1928, que son prácticamente reediciones, y hubo dos versiones a otros idiomas, una al japonés en 1909, que recoge solo la primera parte de la primera edición, y otra al español, de la segunda edición completa de 1929. El 19 de junio de 1929 concede Husserl el visto bueno de la traducción científicamente solvente de la segunda edición, en carta a la Revista de Occidente. Y unos años después, en carta a Albrecht, confiesa Husserl su entusiasmo por el impacto de la versión, dice, de Ortega y Gasset, de la que en 1934 se han vendido 4.500 ejemplares, más que en Alemania en los 20 primeros años desde su aparición en 1900. En realidad el traductor no fue Ortega, sino Morente y Gauss. Pero hay que señalar la visión de Ortega que propició la traducción de 1929, a partir de la cuarta edición de 1928, cuando la versión francesa, por ejemplo, tuvo que esperar otros 30 años. Tiene lugar entre 1959 y 1963 a cargo de Lee, Kelkel y Sherrod. Y la versión inglesa no aparece hasta 1970. Hubo un intento temprano en 1907 que al parecer fracasó porque el antipsicologismo de los prolegómenos no le resultó simpático a William James. Es un doloroso testimonio del parón científico en la España de los años 30. Pero volvamos a la historia. En 1900, Husserl es un profesor interino con 41 años, que ha sido asistente de Weierstrass, que ha escrito una tesis sobre el cálculo de variaciones y un primer volumen de una filosofía de la aritmética que no tendrá continuación, en cuyos escritos se nota la sintonía con el psicologismo de Stumpf, para el que la lógica es un arte, y el de Weierstrass, para quien los conceptos matemáticos básicos tenían un origen psicológico. Husserl está convencido de hacer un análisis psicológico, porque piensa que la aritmética no puede descansar en una secuencia de definiciones formales, y sobre todo en sus conceptos elementales las definiciones no valen. Los colectivos matemáticos solo pueden justificarse por reflexión sobre los actos de síntesis. Fuera de ellos, la objetividad ideal no tiene sentido. Pero la recensión de Frege de 1894 a su filosofía de la aritmética y su objeción a que los conceptos abstractos se originen en una reflexión sobre el acto psíquico de la representación, le produce a Husserl la impresión de haberle metido un clavo en la cabeza. Como consecuencia de ese choque violento, la segunda parte de la filosofía de la aritmética no aparece y se convierte en nuestras investigaciones. Husserl se afana por buscar la auténtica correlación sujeto-objeto que le permita salvar la objetividad de la lógica y la matemática frente a los falsos subjetivismos, para lo que piensa en una fenomenología, que es en lo que desemboca su anterior psicología, entendida como una ciencia experimental de las propiedades y estados psíquicos que le permita vencer al psicologismo en su propio terreno. Su estado de ánimo en esos años nos lo descubre en una carta a Brentano
escrita unos años después, en 1905. Él no se sentía un Aufstrebender Privatdozent, algo así como un aspirante trepador, pues para ello debería, primero, haber publicado mucho, segundo, seguir las modas, y tercero, no enfrentarse con los profesores más influyentes y famosos. Y él estaba haciendo justamente lo contrario. En el debate interno entre una lógica arte y una lógica pura, descubre la necesidad de pasar de una fundamentación psicológica a una gnoseología general. Esa es la conexión entre el antipsicologismo de la primera parte de 1900 y las investigaciones, las 6 propiamente dichas de 1901. Pero en esas investigaciones de 1901, Husserl es un aprendiz de brujo que pone en marcha mecanismos que no controla. La crisis de 1905 es el testimonio de la conexión entre la primera edición de 1901 y la segunda de 1913. La conexión entre la efectividad de la fenomenología y su intención, la conciencia de sus mecanismos. Ahora bien, yo creo que esa crisis se enquistó en Husserl para siempre. Y la prueba es el decalaje a que antes aludimos entre sus libros programáticos, lo intencional, y sus investigaciones escenografiadas, lo efectivo. La tesis es que la recepción de la fenomenología en estos 100 años, lo que podemos llamar fenomenología estándar, se ha llevado a cabo a partir de los textos programáticos, el polo intencional, y que solo muy recientemente, con la publicación de las investigaciones en la Husserliana a partir de su tomo 11 en 1966, se está abriendo paso a una segunda recepción de Husserl y a una fenomenología no estándar que está en las antípodas de la ortodoxia husserliana, entendiendo por ortodoxia la ignorancia de ese desnivel fundamental en el propio Husserl entre lo intencional y lo efectivo. Podemos decir, por ejemplo, que solo desde 1980, con la edición por Marbach de las investigaciones sobre la fantasía, el recuerdo y la imagen, es decir, la fenomenología de las presentificaciones intuitivas, el tomo 23, disponemos de textos capitales que contradicen los dogmas básicos de la ortodoxia al uso. Pero, antes de pasar a estas cuestiones, intentaremos redondear la situación de ahora hace un siglo. Husserl es consciente de la importancia de lo que ha puesto en juego, tanto como de la insuficiencia de su reflexión sobre esos mecanismos en el lapso entre las 2 ediciones de las investigaciones lógicas. En su último libro, Mirando hacia atrás, en la crisis, habla de la iluminación que le produjo el descubrimiento del a priori universal de correlación de los objetos de experiencia y sus modos de darse. El problema de Frege, el contraste entre una lógica pura teórica y otra normativa práctica, se transforma en la dialéctica formal trascendental. Al tiempo, esa clarificación gnoseológica, fenomenológica, aplaza para el final, lo idético, lo que fue el origen del problema, lo lógico. Y en primer término se perfilan otros problemas originarios. El análisis de la percepción perceptiva como elemento básico de la ilusión del naturalismo, la percepción como pieza clave de la instalación natural, de la creencia ingenua en un mundo de realidades mostrencas. Si nos asomamos a la correspondencia de Husserl, comprobamos la efervescencia de los problemas. Por ejemplo, en una carta a Nator en 1897, lucha desesperada por buscar fundamentos seguros a una Weltanschauung racional. En una carta a von Hartning en 1896, busca apoyos seguros para una ciencia auténtica. Ahí se va a jugar el éxito o fracaso, la felicidad o desgracia de mi vida. Carta a Meinong en 1900.
Mi batalla contra el psicologismo no fue una cuestión de principios huera, sino una seria elaboración de la fenomenología de las vivencias del conocimiento. Y muchos años después, retrospectivamente, por ejemplo, Carta a Misch en 1930. La lógica formal perdió para mí su interés inicial en favor de una fundamentación sistemática de una doctrina de la subjetividad trascendental en cuanto a intersubjetividad. O, por ejemplo, la carta a Kerns en 1930. Tras 14 años difíciles de profesor interino en Halle, encontré con las investigaciones lógicas un comienzo que me dio apoyo y esperanza. Con ellas me curé. Por todo lo dicho hasta aquí, creemos que se puede afirmar que este libro, Las investigaciones lógicas, atípico y desnivelado como es sin embargo el libro de Husserl. A partir de este momento, la producción escrita inmensa de Husserl se extiende en dos subconjuntos cuidadosamente separados. El de los textos programáticos, en busca de una exposición suficiente, siempre imposible, de la fenomenología, escritos en fases eruptivas, las ideas en 1913, la lógica en 1929, las meditaciones en 1939 y la crisis de 1936, junto con los cursos más monográficos, los escritos exotéricos, intencionalmente programáticos, y el otro subconjunto esotérico, el de la extraña vida ad intra de una investigación obstinada que vuelve incesantemente sobre las mismas cuestiones, que van abriéndose en espiral. Constituyen en la filosofía un género literario nuevo que nos permite asistir a lo que en otros filósofos quedó en mera autología o en monólogo interior.